Tema importante de esta noche, rol de enfermería en la atención del paciente de radioterapia. En nuestras invitadas, colegas de Chile, Catalina Hernando Hernández Valdivia, enfermera de radioterapia de la Universidad Christus, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en enfermería oncológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Catalina, bienvenida a esta mesa de trabajo. Y también nos acompaña Francisca Saavedra Valdés, enfermera de radioterapia de la Universidad Christus hace más de 6 años y diplomada en oncología en la Universidad Católica de Chile. Para mí es un placer eh, nombrarlas y tenerlas como invitadas también en este webinar. Mi nombre es Sandra Rayo, también soy enfermera oncóloga, trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente soy la líder también de todo también del servicio de radioterapia. Entonces, bueno, damos inicio a este tema que realmente va a ser muy grandioso y va a ser muy productivo en todos los conocimientos que tiene que ver en el tema. Entonces tenemos que hoy día vamos a conversar un poco del rol en Chile de la enfermería en radioterapia. Tenemos que pensar que no tenemos conflictos de intereses, Fran. Em, no contamos con conflictos de intereses en nuestra presentación y contamos también con los consentimientos informados de las imágenes que podríamos revisar a continuación. El esquema de presentación que vamos a tener es que vamos a ver nuestra realidad nacional, las generalidades de la radioterapia, además de el proceso que sigue la radioterapia como tal y el rol de enfermería tanto en gestión, asistencial, educativo y docente y la investigación junto con algunas conclusiones y nuestra bibliografía. Entonces tenemos que o sea, el cáncer y la radioterapia, tenemos que pensar que el cáncer es la segunda causa de muerte actual en el mundo y el 50% de nuestros pacientes van a requerir radioterapia porque es uno de los 4 pilares fundamentales del tratamiento. Entonces es muy importante que las enfermeras de oncología en general conozcan de esto porque en algún momento se van a topar con algún paciente que va a tener un tratamiento de radioterapia. Como realidad nacional, tenemos que en nuestro país hay cierta inequidad con respecto al acceso a los centros de radioterapia. Falta recurso humano y falta también recursos como infraestructura. Y nos deja que está esta inequidad de acceso. Si podemos considerar a nuestro país, es un país larguísimo eh, y también genera ciertos conflictos como en el acceso, porque las regiones se ven nuestros pacientes de regiones se ven obligados a viajar a algún lugar fuera de su propia región para recibir radioterapia. Al 2022 teníamos que había 24 centros acreditados en nuestro país y solo 11 de ellos están en el servicio público. Entonces, el acceso es limitado. Y tenemos que, como parte de nuestro Plan Nacional del Cáncer, hay 2 proyectos en curso para aumentar los centros de radioterapia en el servicio público, que es uno, un centro infanto-juvenil acá en la región metropolitana, en Santiago, y otro en el sector suroriente de nuestra capital, que ve una población numerosa también de pacientes. Tenemos que radioterapia es un servicio que involucra muchas cosas, entonces tenemos regulaciones distintas. Nos regula la Comisión Nacional de Energía Nuclear, la SECHEN, también nos regula el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública, porque se involucran distintos procesos. Tenemos fuentes radiactivas, tenemos que cumplir con estándares mínimos de calidad, tanto en el funcionamiento de las máquinas como en lo asistencial, en la atención misma del paciente. Y tenemos que la radioterapia, en el fondo, es el uso de la radiación ionizante con fines terapéuticos que se entrega en un sitio específico. Las dosis se entregan en Gray y son divididas en sesiones diarias que se llaman fracciones. Es un tratamiento que se puede entregar a la mayoría de los cánceres y tras la radiación lo que buscamos es que este tumor se reduzca en tamaño y en la
en el mejor de los casos, que desaparezca por completo. Entonces, ¿cómo funciona la radioterapia? Tenemos que se entregan estas dosis precisas de radiación en un área específica y se daña el ADN, tanto de forma directa, alterando como las uniones del ADN, como también alterando el ambiente que está la célula, generando oxidación y alterando también estos enlaces en el ADN. Y tenemos que se entrega en distintas fracciones. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir la dosis, cosa de que las células buenas, en el fondo las células normales, logren recuperarse después de recibir esta radiación. Hay distintos tipos de radioterapia. Tenemos la convencional que todos conocemos y que la mayoría de nuestros pacientes va a recibir, que es la teleterapia o radioterapia externa, que le entrega un acelerador lineal. Y también tenemos la radioterapia que es interna, que es la braquiterapia, que en el fondo se acerca la fuente radioactiva al tumor mismo o a un área muy cercana. Los objetivos de la radioterapia van a ser tanto curativos, que puede ser de forma exclusiva su uso, neoadyuvante o adyuvante, y también puede ser en concomitancia con otros tratamientos. Y tenemos también la radioterapia paliativa, que la vamos a poder utilizar de forma analgésica, como hemostática, en descompresión, entre otros. La vamos a ocupar en distintos tipos de cáncer. Lo común es que todos nos hemos enfrentado son las pacientes con cáncer de mama, ¿cierto? Pero también la vamos a ocupar en pulmón, la vamos a ocupar en sistema nervioso central, la vamos a ocupar en tumores ginecológicos y todo lo gineco-urinario en general, junto con lo abdominal, además de los sarcomas. Y tenemos que siempre tener muy presente que en los servicios de radioterapia nunca van a haber grandes urgencias, pero hay 4 entidades que sí lo van a hacer, que son la compresión medular, el síndrome de vena cava superior, la hemorragia no controlada y el dolor que no responde a otras terapias. Estos pacientes los vamos a recibir y los tenemos que estar tratando 24 a 48 horas después de la consulta médica. Son realmente urgentes. Tenemos que los aceleradores lineales han evolucionado a lo largo de los años y con esto también han evolucionado las técnicas, permitiéndonos, transita la siguiente, porfis, permitiéndonos en el fondo tener claro que ahora no estamos irradiando un campo, sino que estamos irradiando el área específica del tumor, como se muestra en la imagen. Y vamos a tener en el fondo la evolución de las técnicas más simples, que son la radioterapia externa 2D o 3, y la 3D, que en el fondo ya son de más bajo costo y que pueden estar en distintos centros y las aplicamos en tumores más simples o en cosas más bien paliativas. Y ya las que empiezan a agregar un poco más de tecnología, que es la radioterapia de intensidad modulada, la que es guiada por imágenes y también el BIMAT o el arcoterapia. Todas estas últimas, en el fondo, logran entregar la radiación de una forma precisa y se van moviendo según, o sea, el haz de radiación se va moviendo según, en el fondo, el movimiento del paciente o el comportamiento también del tumor. Y ya tenemos las que son aún más sofisticadas, por así decirlo, que ya tienen un mayor costo y que implican mayor tecnología y aceleradores lineales que ya son las últimas generaciones, que son las radioterapias estereotáxicas. Decimos que el SRS es la estereotaxia que se ocupa en sistema nervioso central, que se entregan altas dosis, puede ser solo en una fracción. Y también tenemos la estereotaxia que es corporal, que es el SBRT. También contamos con la radioterapia que es intraoperatoria, que en verdad hace unos años ya está en desuso, y la braquiterapia, que es la que en el fondo tenemos la fuente mucho más cerca del tumor. Además de la protonterapia, que yo no estoy tan segura que en Latinoamérica tengamos disponibles centros de protonterapia. Sabemos que hay en Estados Unidos,
y en Europa, pero lamentablemente en nuestro continente no contamos con protonterapia, que se ocupa mucho en sistema nervioso central, en pacientes pediátricos, para reducir los posibles efectos secundarios que puedan haber en los niños a lo largo de su desarrollo cognitivo. Y después también tenemos las terapias que son de acondicionamiento para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es el TBI y el TMI. La diferencia de ambos es que una se irradia todo el cuerpo y la otra ha perfeccionado la técnica y solo irradiamos zonas donde hay médula ósea. En resumen, en esta parte tenemos que la radioterapia puede ser externa o interna, tenemos que se entrega en Gray y que hay distintas técnicas que han ido perfeccionando, como la precisión con la evolución de los aceleradores lineales. Y logramos en el fondo todo esto gracias a un equipo multidisciplinario. Tenemos que pensar que en las unidades de radioterapia hay radiooncólogos, en nuestro país hay tecnólogos médicos, hay físicos médicos, tenemos tanto técnicos en radiología y radiodiagnóstico, técnicos de enfermería, y también estamos las enfermeras. Además, en nuestro país existe un oficial de protección radiológica, que es un ente más bien regulador. Ya pasando de lleno al proceso de la radioterapia, siempre va a partir con la consulta médica, va a seguir con una simulación, con la planificación y elaboración del plan de tratamiento, el tratamiento en sí, junto con los controles, y el alta junto con el seguimiento. La enfermería va a estar incluida en todos estos procesos. Entonces, tenemos que en la consulta, como toda consulta médica de ingreso, va a haber una anamnesis, va a haber la evaluación de todas las pruebas complementarias. Tenemos que el médico debería explicar el tratamiento, los efectos secundarios y firmar el consentimiento informado. Y además tiene que presentar el paciente a comité. La enfermera va a ser, después de esto, va a tener un primer contacto con el paciente y va a entregar toda la información en el fondo necesaria para que el paciente entienda realmente qué va a hacer qué va a hacer de él en el tratamiento. Y también esta instancia, cuando ya recibimos a nuestro paciente, le hacemos su anamnesis, vemos si necesitamos contactar a otros profesionales. Odontología, por ejemplo, anestesia en caso de que sea un paciente que necesita asistencia anestésica durante el tratamiento, cardiólogos en caso de que el paciente presente marcapasos, ¿cierto? Y revisamos también las indicaciones que van a haber para el TAC de simulación o el CT. Luego viene el escáner de simulación o la simulación, que es la adquisición de estas imágenes que vamos a necesitar para planificar el tratamiento. Se utilizan distintos implementos que nos van a ayudar a la replicabilidad de la posición del paciente durante el tratamiento. Y la enfermera entrega indicaciones básicas durante este proceso, más bien como de cuidado de lo que van a ser las marcaciones. El paciente dice, hoy día me vengo a marcar, pero en verdad lo que hacemos es poner puntos de referencia que nos van a ayudar a ubicar al paciente de la misma forma en el TAC de simulación, junto con todos los días que venga a tratamiento. Y en el fondo también podemos asistir en forma clínica con respecto a la instalación de vías venosas en el TAC de simulación, las atenciones en caso de reacciones alérgicas o extravasaciones del medio de contraste yodado. Luego viene la elaboración del plan de tratamiento. En el fondo se definen los volúmenes que vamos a irradiar, el PTB. Y también vemos los órganos de riesgo, bueno, lo ve el médico junto con el tecnólogo, y se hace la dosimetría, los cálculos para distribuir la dosis del volumen a irradiar y la protección de estos órganos de riesgo. Aquí intervienen el médico, el tecnólogo médico y además el físico médico, que hace como el quality, el control de calidad, para que en el fondo en la máquina el plan de tratamiento sea compatible con el acelerador lineal y tengamos claro que no hay una diferencia mayor a un 3% entre lo que calculamos en el computador y lo que le vamos a entregar
al paciente en sí. En este momento la enfermera va a coordinar distintas cosas. Vamos a ponernos en contacto con la unidad de quimioterapia en caso de que sea radioquimio concomitante y vamos a también contactarnos con otro centro en caso de que el paciente sea derivado de otro lugar. Siguiente, el tratamiento en sí, el paciente va a tener claro cuántas sesiones va a tener y va a asistir al acelerador lineal donde está, que está en un búnker. Va a haber el posicionamiento junto con el tecnólogo y un técnico. Va a tener en el fondo, claro que se va a tomar una imagen diaria para ver que en el fondo hagan match, por así decirlo, la imagen del TAC de simulación junto con la imagen del día. Y la sesión va a durar más o menos de 10 minutos a 60 minutos. Pueden ser sesiones diarias, pueden ser sesiones con días alternos, semanales o en algunos casos fracción única. Y el paciente durante el periodo que esté solo en el búnker siempre va a estar observado por los tecnólogos por un sistema de cámara y siempre va a tener que tener controles máquina, que les denominamos a los controles médicos semanales durante el tratamiento. La enfermera durante todo el tratamiento va a estar entregando un acompañamiento continuo, ayudando en todo a resolver dudas e inquietudes y siendo siempre el nexo con el equipo y el paciente. Posterior a esto viene ya el alta. El paciente tiene que tener una consulta en la que el médico, al finalizar su tratamiento, lo revise, en el fondo vea cómo anduvo con la radioterapia y además le entregue su informe de alta, que le diga, usted recibió tanta radiación en tantas sesiones y estas son las indicaciones a posterior. La enfermera en estos casos también va a ser un apoyo educativo y va a haber también la gestión de distintas derivaciones según las indicaciones médicas. Y ya tenemos que la enfermería, lamentablemente en radioterapia, ingresó tarde, por así decirlo, o ingresó cuando le dieron la oportunidad. El ingreso fue netamente para una función educativa y ha evolucionado su rol, pero hay una realidad muy distinta tanto en lo internacional, que tenemos que cumplen un rol de EPA en Estados Unidos, en Canadá, en UK, en Australia y España, pero la realidad nacional es que la enfermería, por ejemplo, está presente en el servicio público con distintos roles, pero en el sistema privado tenemos que, solo hay en algunos centros, entonces siempre tenemos que tener ojo en eso, que tenemos que potenciarnos como enfermera en radioterapia. Y ahora los voy a dejar con, bueno, también, esto es lo último ya que yo les cuento, que la consulta de enfermera en el fondo cubre este espacio de acompañar al paciente y entregar como las herramientas para comprender este proceso, porque es un proceso complejo. Y se le va a educar en el fondo en los cuidados generales y específicos y va a ser siempre el nexo con el equipo multidisciplinario. Los objetivos siempre van a ser entregar herramientas para que el paciente tenga conductas de autocuidado e identifique, en el fondo, los signos y síntomas por los que debe consultar. Y así vamos a lograr mejorar su calidad de vida durante este proceso, tratando y controlando de mejor forma las toxicidades, minimizando efectos secundarios, identificando los cuidados al cuidador principal para que implemente cuidados específicos y facilitando siempre la coordinación con el equipo y complementando la consulta médica. Y ahora sí, los voy a dejar con Francisca. Gracias, Cata. Gracias por la oportunidad de poder exponer nuestro trabajo. Bueno, voy a entrar de lleno a lo que son los roles de enfermería. En radioterapia son variados. Hacemos gestión, hacemos el proceso asistencial, educación y docencia, además de investigación. ¿Ya? La gestión en enfermería es clave dentro del equipo de salud porque en realidad actúa como un nexo entre el paciente, la familia y los distintos profesionales involucrados en la atención. En radioterapia, como nos contaba un poco Catalina, nosotros hacemos gestión al coordinar radioquimioterapia, radioterapias con anestesia, braquiterapia, coordinaciones clínicas, ya sea de traslados de pacientes de otros centros o de la misma Universidad Católica,
y también administrativa en documentación que el paciente requiera. El rol asistencial lo tenemos con el cuidado directo al paciente y este en realidad es lo que más hacemos en enfermería y es brindar una atención segura y humanizada al paciente. Ujú. Ya nosotros, como contaba Catalina, asistimos a la instalación de vías venosas periféricas en el TAC de simulación, muchas veces cuando el paciente es pediátrico o tiene mal acceso venoso, ya también contamos con asistencia en los procedimientos con anestesia y en recuperación de anestesia, y además de manejo de toxicidades, ya sea por el tratamiento o alguna reacción adversa al medio de contraste. En cuanto a las toxicidades en radioterapia, hay toxicidades agudas y hay toxicidades crónicas. Las toxicidades agudas se producen en tejidos que son de mayor proliferación celular y las crónicas se producen después de los 3 meses del tratamiento. Hay varias escalas de evaluación de estas toxicidades, pero en radioterapia la más utilizada es la RTOG o la RTGO. Para todos los síntomas, esta escala se mide desde el grado cero Sí, no, G0 ellos ya no piden cierre. hasta el grado 5, que es G5. Ya el grado 0 implica que no hay ningún síntoma y el grado 5 implica muerte relacionada a la radioterapia. La escala es grande, ¿ya? Y evalúa en realidad em, distintos órganos y sistemas como cabeza y cuello, pulmón, gastrointestinal, entre otros. Y como pueden ver, aquí se ve desde el grado 1 hasta el grado 4, porque el grado 0 es ausencia de sintomatología en todos los órganos descritos. Ya es larga la lista. Los efectos secundarios más comunes son fatiga, radiodermitis, que vamos a ahondar un poco más en eso en el rol investigativo, la mucositis, las náuseas, los vómitos, la tos, la anorexia, la diarrea, la disuria, entre muchos otros. El rol de enfermería en educación y docencia eh, es fundamental, ya que cuando uno le enseña al paciente, a la familia, a la comunidad, incluso al propio equipo de salud, está promoviendo autocuidado, adherencia al tratamiento, prevención de enfermedades y además una capacitación continua. Este rol lo vemos reflejado en la radioterapia, como le decía, en que educamos al paciente, a la familia. Recibimos también en la unidad estudiantes de posgrado de enfermería oncológica que vienen las alumnas de EPA. Ya también hemos asistido a algunos congresos para presentar el rol de enfermería de radioterapia y también para poder presentar la investigación que estamos haciendo. Y en instancias como estas para dar a conocer más la enfermería en radioterapia, que es un área bastante desconocida. La educación a pacientes y a familia se ve reflejada en la educación que le damos de la enfermedad y del tratamiento en sí. El proceso de la atención de la unidad, como nos comentaba Catalina, todo ese proceso se lo explicamos en detalle al paciente para que entienda por qué los plazos, cómo va a ser el tratamiento, qué él lo va a hacer y vea que en realidad este es un trabajo en equipo. Cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los cuidados generales y los cuidados específicos de estos efectos. Y hay que considerar que cada paciente es único. Los cuidados generales son siempre fomentar hábitos de vida saludable y el autocuidado. La higiene, la hidratación de la piel y también la hidratación en cuanto a tomar agua suficiente, ¿ya? Una alimentación balanceada, suspensión de hábitos tóxicos y en medida de lo posible también les recomendamos que hagan ejercicio
a tolerancia. Los cuidados específicos van de la mano de los efectos adversos. Aquí tengo una lista que vamos a ver a continuación más detallada. La serostomía es la sequedad bucal y en realidad es bastante frecuente en los pacientes de cabeza y cuello, y para ello tenemos que el cuidado principal es la higiene rigurosa oral. Y esto se hace con un cepillo suave, con pasta fluorada, si puede tener acceso a algún enjuague sin alcohol o bicarbonato, ¿ya? Y es importante que cada vez que coma tenga esta higiene, ¿ya? Además, hay medidas de alivio sintomático, como por ejemplo la saliva artificial, mantener la hidratación frecuente bebiendo pequeños sorbos de agua durante el día. Hay algunos chicles o caramelos que tienen xilitol, que eso hace que se pueda estimular la secreción salival, ¿ya? La prevención de complicaciones está siempre evitando hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, alimentos irritantes, cosas ácidas, café, cosas picantes o muy saladas, ¿ya? Mantener una dieta blanda y además la observación de alguna infección oral como la candidiasis o úlceras. También podemos tener un tratamiento farmacológico, pero siempre bajo indicación médica. La disgeusia o ageusia y ageusia en realidad se ve también bastante en radiaciones que tengan que ver con las papilas gustativas, ¿ya? Y esto podemos verlo, cuidarlo en realidad, cambiando los cubiertos de metal a cubiertos plásticos, sustituir carnes rojas por carnes blancas, huevos o queso, evitar alimentos como ajo, cebolla, irritantes y alimentos favoritos por la carga emocional que esto tiene en los pacientes. ¿Ya? El uso de condimentos como el perejil y el limón, hay algunos estudios que son pocos en realidad, porque en radioterapia no hay tanto estudio, em, tanta evidencia para tratar estas cosas, em, que dicen que algunos condimentos como el perejil y el limón ayudan a como neutralizar esta disgeusia, ¿ya? Que también el preferir alimentos fríos, papillas y cocinados al vapor ayudan a esta sintomatología. Otro de los efectos adversos es la mucositis. Ya ahí está la inflamación de la mucosa oral y ahí esta es por lejos una de las toxicidades agudas de tratamientos de quimioterapia, radioterapia o quimiorradioterapia que son más frecuentes, y siempre se basa la prevención en la visita previa a su dentista y el pase dental. Una buena higiene de cavidad oral es siempre importante. Ya esta clasificación y manejo de la mucositis oral está descrita según la RTGO también, y como les contaba, la base de todo esto es la higiene oral. Existen tratamientos nuevos o relativamente nuevos que ahora se está utilizando un tratamiento láser, pero la verdad es que es costoso y no todos los pacientes tienen acceso a él, aunque ha mostrado buenos resultados. Otro efecto adverso son las náuseas y los vómitos, y estos se dan en pacientes que tienen radioterapia en el área abdominal, generalmente, y los cuidados son alimentación e hidratación fraccionada y lenta, no ofrecer alimentos cuando hay náuseas o vómitos, no obligar a la gente a comer, ya sí preferir que los alimentos no tengan mucho aroma y que sean a tolerancia, y ojalá fríos. La enteritis es otro de los efectos adversos comunes, ¿ya? Y esta enteritis aguda es la manifestación de la necrosis de las células de la criptas que conlleva la dilatación de estas y la atrofia de las vellosidades.
Ya generalmente a los pocos días de iniciar la radioterapia, de abdomen, pelvis o recto, aparece diarrea, anorexia, dolor cólico abdominal, tenesmo, estreñimiento o incluso rectorragias, ¿ya? Y esto altera toda la absorción intestinal, ¿ya? Y por eso es que hay mala absorción de grasas, de lactosa, de sales biliares y vitamina B12. Y llegamos a la diarrea, que también es súper común. Ya, y aquí es importante que el paciente se mantenga hidratado. Hay sales de hidratación que pueden tomar. em, en una dieta libre de irritantes y flatulentos, baja en grasa, fraccionada. Ojalá alimentos ricos en potasio. Si van a consumir lácteos, que sea sin lactosa y evitar alimentos integrales. El uso de la loperamida, que es bastante común, es según indicación médica. Ya, y hay otras toxicidades como la fatiga, alteraciones neurológicas, conductuales, urinarias, hormonales, alteraciones en la fertilidad, entre otras. Hay algo que es súper importante que a veces es un poco invisible, pero el aspecto emocional que tiene la educación en los pacientes es súper grande, ¿ya? Em, el generar esta relación de confianza, el desmitificar la enfermedad y el tratamiento ayuda a que nos podamos anticipar a situaciones que puedan presentarse y que el paciente pueda expresar los miedos y las preocupaciones que tiene. Toda la educación a los pacientes en realidad está dirigida a que se puedan cumplir las medidas de manejo para evitar las complicaciones. Y eh, ojalá los pacientes puedan seguir solo las indicaciones recomendadas de los expertos, que nos pregunten al equipo tratante si tienen dudas, que no acepten tratamientos que fueron efectivos en otros pacientes, no sé, cremas, lociones, ungüentos, pastillas, entre otras cosas que la gente dice, ah, es que el vecino me dijo, que la abuelita me dijo. La idea es que esta relación de confianza que se genera durante la educación eh, sea la suficiente como para que el paciente nos pueda decir cuando tiene algún efecto adverso y podamos nosotros darle las recomendaciones indicadas. Dentro de los roles de enfermería está el rol investigativo. Y este rol busca generar y aplicar evidencia científica para mejorar la práctica de enfermería y la calidad de la atención. Ya incluye participación en los proyectos, protocolos, recolección de datos y análisis crítico de la literatura. Em, es un rol que no está em, tan inculcado como en la enfermería clínica en sí, pero que con esfuerzo hemos podido llevar un poquito adelante en la enfermería de radioterapia. Em, Como la radiodermitis es una de las em, más grandes efectos adversos que tenemos en radioterapia y es lo que más le da miedo a la gente también, que todo el mundo dice así como, ah, mira, se me va a hacer tira la piel, me van a salir heridas. eh, Nosotros vimos que había una necesidad de estandarizar cuidados, ¿ya? Según la evaluación del grado de radioterapia. Y para estandarizar los cuidados, hicimos un protocolo, ¿ya? De prevención y manejo de radiodermitis, el cual nos llevó a estudiar cómo funcionaba este protocolo en una paciente. Hicimos un estudio de caso ya de prevención y manejo de radiodermitis en cáncer de canal anal con Absolen, que es un ácido graso hiperozonizado, y Neolucid, que es una loción limpiadora. Ya hicimos el reporte de un caso. La paciente, una mujer de 66 años con carcinoma escamoso de canal anal en estadio 2, programada para un esquema de radioquimioterapia concomitante con capecitabina. Ya La, el seguimiento de esta paciente fue la evaluación clínica semanal utilizando la escala RTGO
para radiodermitis y haciendo registro en la ficha clínica y un registro fotográfico. La evolución durante el tratamiento, en la semana 1, como pueden observar en la imagen, la piel se mantuvo indemne, ¿ya? Y la aplicación de ambos productos fue una vez al día. Cabe mencionar que hicimos prevención usando ambos productos una vez al día, una semana antes del inicio de tratamiento, ¿ya? En la segunda semana, la piel también se mantuvo sin cambios y mantuvimos la indicación. En la tercera semana, la paciente refería un leve ardor cutáneo, ya entonces se intensificó la frecuencia de estos productos utilizándose 2 veces al día. En la cuarta semana, la zona de la piel irradiada estaba hiperpigmentada, ya, y con una descamación superficial escasa, y se incrementó el cuidado a 3 veces por día con cada producto. En la quinta semana y al finalizar el tratamiento, se observó una radiodermitis G1, ya, con un eritema leve, con discreta descamación seca, sin ruptura de la piel, y se incrementó el cuidado 4 veces al día con cada producto. La evolución post-radioterapia, que se fue, la paciente completó todas las sesiones planificadas sin interrupciones ni complicaciones mayores, manteniendo buena condición general e impacto mínimo en su calidad de vida diaria. Se mantuvo el cuidado cutáneo 4 veces al día, ya con cada producto, y se fue reduciendo progresivamente según la evolución clínica. Fuimos siguiendo a la paciente hasta que ya no tuvo ninguna lesión en la piel ni molestia. Los resultados de este estudio de caso nos dijeron que en realidad la paciente desarrolló una radiodermitis G1, ¿ya? Al final de la quinta semana, lo cual es bastante bueno porque nosotros antes en experiencia en este tipo de tratamiento, ¿ya? Veíamos radiodermitis en G2, G3. Entonces, ver al final de tratamiento un grado 1 es súper bueno porque en definitiva antes teníamos que incluso suspender tratamientos por radiodermitis y los pacientes llegaban a hospitalizarse. Ya no se observaron complicaciones cutáneas severas, ya la piel irradiada mantuvo integridad estructural durante todo el tratamiento. La paciente, como les decía, completó todas sus fracciones de radioterapia sin suspensiones y el protocolo de cuidados demostró ser efectivo para prevenir empeoramiento de la radiodermitis, promoviendo la continuidad de la terapia oncológica. Como conclusión a esta presentación, tenemos que la radioterapia es un proceso. ¿Ya? El trabajo en equipo es fundamental porque, como les decía Catalina, trabajamos con tecnólogos, físicos, médicos, técnicos, ¿ya? Entonces, es todo para realizar un plan. Existe a nivel nacional un déficit de recursos humanos y centros de radioterapia que promueven la inequidad de acceso a este tipo de tratamiento a los pacientes. ¿Ya? Y hay que entender que entender el proceso en realidad es fundamental para ejercer el rol de enfermería, porque si no lo entendemos nosotras, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Ya? Existe además un desconocimiento de la especialidad y del rol de enfermería, que es por eso que nosotras estamos tratando de hacerlo más visible. Por otro lado, creemos firmemente que la enfermería debe estar presente en todos los servicios de radioterapia, que somos súper necesarias para el apoyo del paciente. Ya, la enfermería es fundamental para la adherencia del tratamiento, el control de los síntomas, el seguimiento de los pacientes y este calorcito humano que le damos a los pacientes de esta relación continua. ¿Ya? Y además de todo, creemos que el rol de la enfermera en radioterapia debe evolucionar hacia la práctica avanzada en enfermería.
No sé si alguien tiene dudas. Tenemos nuestra Bueno, bibliografía. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Catalina. De verdad, o sea, es un tema realmente maravilloso. El conocimiento que nos han dado y que realmente se muestra es grandioso.